Porque el tema de este día se llama mi lugar de asignación. Pero yo necesito que podamos entender todos que Dios estableció lugares, sitios, para que nosotros, ¿verdad?, pudiéramos habitar en esos lugares. Dios primero creó los lugares, los bendijo con toda clase de provisión, con toda clase de cosas que se necesiten, ¿verdad?, para que podamos desarrollar ahí nuestra vida. Entonces, como en lo natural, las especies de animales viven en sistemas o en ecosistemas, esos lugares fueron asignados para ellos y esos animales fueron asignados para esos lugares, ¿verdad? Esas especies ahí viven, ahí se van a desarrollar, ahí hay toda la provisión que necesitan, ahí hay alimento, ahí hay todo lo que necesitan para cumplir su propósito en la vida. Así como vemos en lo natural que sucede, así también en lo espiritual. Hay lugares que Dios asignó, lugares que Dios estableció, en donde en esos lugares ya está la provisión, ya está la autoridad, ya está el poder para que tú puedas cumplir tu propósito en la vida. El problema es encontrar el lugar de asignación. Ahora, todo lo creó Dios con base en principios, fundamentos, leyes, para que funcionen las cosas y para que cumplan su propósito. Por eso es que para Dios los lugares son muy importantes, son más importantes de lo que pensábamos. Ay, para donde Dios quiera llevarme. No, espérame. Necesitas estar seguro para dónde Dios te quiere llevar. Si te vas a cambiar de casa, si vas a establecerte en algún lugar, necesitas tener certeza y seguridad. Porque para Dios los lugares son importantes. Así que Dios primero creó lugares y luego nos llamó para asignarnos a esos lugares. ¿A alguien le interesa el tema? Ok. Así es que el lugar de asignación es aquel que Dios estableció y ordenó, proveyendo todo lo necesario para cumplir sus propósitos en ti. Te lo vuelvo a repetir. Lugar de asignación es aquel que Dios estableció y ordenó, proveyendo todo lo necesario para cumplir sus propósitos en ti. Tremendo, ¿verdad? Ese es el lugar donde yo debo permanecer. Ese es el lugar donde Dios ya estableció todo, ordenó todo, estableció todo lo necesario, proveyó de todo lo necesario para que Él cumpla sus propósitos en mí. En la Biblia vemos que está llena de acontecimientos donde Dios muestra cómo los principios que operan en los lugares de asignación, ¿verdad?, traen favor, traen beneficio. A veces vemos situaciones donde, ay, pues yo veo que aquí no va a haber bendición, aquí no sé cómo, pero cuando tú descubres que ahí están, cuando tú logras verlo con tus ojos de la fe, entonces te das cuenta que ese lugar está lleno de riqueza. Cuando Él quiere hacer algo en algún lugar, llama a personas y las asigna para cumplir un propósito. Así es que vemos, por ejemplo, un hombre llamado Josué en la Biblia. Le mostró un lugar, una tierra que Él ha bendecido, ¿verdad? Dios le mostró a Josué lugares de asignación que serían su herencia y les prometió una tierra que sería un lugar de gran bendición para ellos y sus generaciones. Ahora, ¿no te has preguntado, ¿será que alguna vez dejé pasar por alto mi asignación en esta vida? Vamos a la Biblia y vamos a ver una historia que nos narra la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 17. Voy a leer este texto corrido, todos son algunos versículos, 8 versículos. Es del 8 al 16. Primera de Reyes 17, del 8 al 16, versión Reina Valera contemporánea. Dice así, está hablando de un hombre llamado Elías, profeta de Dios. Dice, la palabra del Señor vino a Elías y le dijo, deja este lugar y vete a vivir por algún tiempo en Sarepta de Sidón.
Ya he dispuesto que una viuda que allí vive te dé de comer. Elías abandonó ese lugar y partió a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, vio a una mujer que recogía leña. Era viuda. Elías la llamó y le dijo, te ruego que me des a beber un vaso de agua. Ya iba la mujer por el agua, cuando Elías le llamó y le dijo, también te ruego que me traigas un poco de pan. Verso 12. Pero ella le respondió, te juro por el Señor tu Dios que no he cocido pan. Solo me queda un poco de harina en la tinaja y unas gotas de aceite en una vasija. Con los leños que me viste recoger, voy a cocer el último pan para mí y para mi hijo. Después de comerlo, nos dejaremos morir. Pero Elías le dijo, no tengas miedo. Ve y haz lo que quieres hacer, pero antes cuece una pequeña torta bajo el escoldo y tráemela. Después cocerás pan para ti y para tu hijo. El Señor, el Dios de Israel, me ha dicho, no va a faltar harina en la tinaja, ni va a disminuir el aceite de la vasija hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Verso 15. La viuda hizo lo que Elías le dijo y los tres comieron durante muchos días. Y tal y como el Señor se lo prometió a Elías, no faltó harina en la tinaja, ni bajó de nivel el aceite en la vasija. Qué historia tan impresionante. Dios le había dicho a Elías que traía una sequía de 3 años. Sequía quiere decir no lloverá, no crecerá el fruto de la tierra, no habrá comida, habrá escasez y vino una hambruna terrible. Y Dios le dijo, en medio de la hambruna, yo ya he provisto de provisión para ese lugar y lo asignó a ir a un lugar. Y entonces el hombre de Dios, el profeta de Dios, va a ese lugar, ¿verdad? Le dice, vete a Sarepta de Sidón. He dispuesto que una viuda que allí vive te dé de comer. ¿Cómo? Cuando alguien lee esta historia dice, qué ilógico, pobrecita mujer, hay hambruna, no hay comida, lo último que le queda es un poco de harina, un poco de aceite, los leños que fue a recoger y va a encender la fogata para cocer un poco de pan, una torta, dice ahí un poco de pan, y luego se van a dejar morir. Ese era lo que la viuda estaba teniendo como opción. Pero ella necesitaba descubrir el lugar de asignación y está por descubrir algo asombroso. Así es que Dios le dice, deja este lugar y vete a vivir algún tiempo en Sarepta de Sidón. Yo he dispuesto que una viuda allí te sustente, te dé de comer. Así es que Elías se movió de ese lugar, fue a donde le dijo en Sarepta, allá en Sidón, ¿verdad? Y entonces dice que cuando llegó a la entrada de la ciudad vio a una mujer que recogía leña. Aquí vemos tan claro que la conexión de Elías era tan fuerte, tan poderosa con Dios, que imagínate cuántas personas estaban ahí a la entrada de la ciudad. Entonces Elías venía con esa certeza, yo me lo imagino, y empieza a ver a las personas y dice, esa es la mujer, esa es la mujer. Vio a una mujer que recogía leña y era viuda. ¿Cómo lo supo Elías? El hombre de Dios está bien conectado para entender el lugar de asignación. Y luego dice que la llamó y le dijo, hey mujer, te ruego que me des de beber un vaso de agua. Pero de alguna manera Dios ya había preparado a esta viuda porque ella identificó al hombre de Dios. Así es que en el lugar de asignación, si tú identificas al hombre de Dios, en el lugar donde ha sido asignado y pones atención a lo que habla el hombre de Dios, te conectas con la provisión. Amén. Dice, ya iba la mujer por el agua, cuando Elías la llamó y le dijo, también te ruego que me traigas un poco de pan. Y ella le respondió, te juro por el Señor tu Dios. ¿Cómo sabía que era el hombre de Dios? ¿Quién le dijo a esa mujer que Elías era el profeta del Dios, el Señor? De alguna manera Dios ya había hablado con esa viuda. Porque en los lugares de asignación, Dios ya tiene toda provisión. Ya Dios ha provisto de todo lo necesario para bendecirte. No importa que esté pasando una crisis. En medio de la crisis, si estás en el lugar de asignación, está toda tu provisión. Y necesitas conectarte con ella. A veces
A veces estamos, ¿verdad? Y decimos, oh, es que voy a la iglesia, pero ¿por qué me está pasando todo este rollo en mi casa, en mi vida? Mira que no levanto, mira que no están pasando las cosas, mira, necesitas conectarte con tu lugar de asignación, necesitas conectarte con la provisión que hay en ese lugar. Dice, te juro por el Señor tu Dios que no he cocido pan, solo me queda un poco de harina en la tinaja y unas gotas de aceite en una vasija. Y luego le dice, con los leños que me viste recoger, voy a cocer el último pan para mi hijo y para mí. Después de comerlo, nos dejaremos morir. Esa es la opción que tenía esta mujer, pero no contaba que estaba el hombre de Dios, no contaba que Dios había asignado a un hombre para conectar las riquezas del reino a favor de esta mujer que estaba en crisis. Su esperanza era, comeré nada más este pan y me dejaré morir. Su esperanza era esa nada más. No estaba consciente lo que Dios podía hacer con ella. Hasta que Elías le dijo, no tengas miedo, ve y haz lo que quieres hacer, pero antes cuece una pequeña torta bajo el rescoldo y tráemela. Después cocerás pan para ti y para tu hijo. Y ahí va la palabra. El Señor, el Dios de Israel, me ha dicho, no va a faltar harina en la tinaja, ni va a disminuir el aceite de la vasija hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Así es que no te preocupes en estos tiempos de sequía, no faltará, no te faltará. Amén. La viuda hizo lo que Elías le dijo y los tres comieron durante muchos días y tal y como el Señor se lo prometió a Elías, no faltó harina en la tinaja ni bajó el nivel del aceite en la vasija. Si tú sigues leyendo esta historia, es impresionante lo que pasó ahí. Y después Elías oró para que comenzara a llover años más adelante. Lo que estamos viendo aquí, que el hombre de Dios está conectado con el lugar de asignación. Así es que hay lugares y hay personas que Dios asigna para bendecirnos. Si tú estás conectado con el lugar de asignación y con la persona asignada, entonces tú logras que se conecte la bendición con tu vida. Cuando se viene una crisis o estás en medio de una crisis, es muy importante confiar y escuchar en la voz de Dios, porque hay un lugar donde hay toda provisión para salir de esa crisis. Dios nos muestra que ninguna crisis detiene sus propósitos. ¿Cuántos saben que ninguna crisis va a detener su propósito en ti? Ninguna crisis. A veces nos duele dejar personas, a veces nos duele dejar relaciones, a veces nos duele dejar un trabajo, a veces nos duele dejar cosas, ¿verdad? Que decimos, oh, ahí estaba toda mi esperanza, este negocio, esta situación, esta circunstancia, duele. ¿Por qué? Porque está toda tu esperanza ahí. Pero necesitamos entender que los recursos están asociados a los lugares donde Dios nos planta, a donde Dios nos llama, a donde Dios nos asigna. Amén. Así que en esta parte de la Biblia, aunque la viuda no podía ver más allá de lo que estaba pasando y de lo que estaba por suceder, el hombre de Dios era una conexión con el cielo, toda provisión, toda provisión. No la ves, pero ahí está. No la ves, pero está disponible. No la puedes ver y estás todo angustiado. Oh, nada más voy a hacer este pequeño pan y mi hijo y yo comeremos y nos dejaremos morir. Porque ella no podía ver que sobrenaturalmente el aceite iba a estar llenando las tinajas, llenando los recipientes, llenando los recipientes. Eso es un tipo y figura del poder de Dios. El aceite representa la obra del Espíritu Santo en la Biblia. El aceite no faltará, la obra del Espíritu Santo no faltará. Hay suficiente, hay abundante Espíritu Santo. La unción no menguará, la unción va a estar todo el tiempo fluyendo, toda clase de favor que necesites para los negocios, para la salud, para lo que tú necesites en la familia, para la pareja, el matrimonio, lo que sea que necesites. Estás en el lugar de asignación y el aceite no faltará. No faltará.
Dios asignó una fuente de recursos al lugar donde fue enviado Elías. En el lugar de asignación, Dios establece personas enviadas por Él para que sean un medio para conectar recursos del cielo a tu favor. Hemos visto innumerables veces esta situación suceder. Pastor, ore porque esta situación está atorada. Y después llamo y le digo, ¿qué pasó? Fue impresionante, pastor. Y yo lo único que les digo es, no te olvides, por favor, porque saliste adelante, la circunstancia te favoreció el Señor. Y no te olvides nunca de que estás conectado con la provisión por el lugar de asignación, y dale gracias a Dios todo el tiempo, que en tu boca esté el agradecimiento. Gracias a Dios, gracias por el lugar de asignación, gracias porque aún en medio del problema, de la crisis, Dios me ha favorecido. Amén. Mira, te voy a decir algo que yo entendí hace tiempo. Yo pensaba, es que Dios me bendice todo el tiempo. Pero yo no estaba consciente del lugar de asignación, de las personas que oraban por mí, de las personas que estaban todo el tiempo clamando por mi vida. No estaba consciente de eso. Y yo decía como que soy el favorito de Dios porque todo me sale bien, gracias Señor. Y sí estaba agradecido con Él. Pero ¿sabes qué? Yo no podía entender, no tenía claro que Dios lo hace a través de lugares de asignación. Que Dios lo hace a través de personas, a través de ministerios, a través de lugares donde yo esté conectado. Porque el modelo es el cuerpo de Cristo. Amén. La provisión para la viuda estaba escondida en la asignación que Dios estableció en Elías. Así es que tu provisión está conectada a lugares donde están operando los hombres de Dios para tu vida. Y tú también serás una conexión del cielo para otros. Serás una puerta abierta al cielo para otros. Otros serán asignados a ti para que los guíes, para que los impulses, para que los lleves al conocimiento de la verdad. Porque eso es lo que quiere hacer Dios. Y solo Elías sabía los principios para activar la provisión. Solo él sabía qué principios aplicar. Su palabra está llena de principios. A veces necesitamos activar los principios, no a veces, todo el tiempo. La práctica sistemática de los principios de la palabra de Dios te llevan a prosperar en todas las áreas. Prosperas en tus relaciones, prosperas en la salud, prosperas en tu relación con Dios, prosperas en los negocios. Si practicas los principios. Y Elías sabía, por eso le dijo, mujer, practiquemos la fe. Mujer, practiquemos lo que Dios dijo. Haz primero. Primero dale a Dios y luego come tú. Pero ¿cómo? Dios no necesita este pedazo de pan. No, pero yo soy el asignado. Ahí está asignado el hombre de Dios. Dale la primicia a él. Porque este hombre está asignado, porque verás milagros tremendos en tu vida. Y entonces la viuda dice, ya entendí el principio, está bien. No vemos en esta narrativa que la viuda dijo, oye, ¿cómo crees? ¿Tu Dios no está bien? ¿Cómo piensas eso? Que va a ser Dios con tu Dios no tiene lógica. No, ella dijo, está bien, practiquemos el principio. La primicia se la daré a Dios a través del hombre que asignó, a través del profeta. Amén. Ese es un principio poderoso. Y dice ahí la escritura, tal como dijo el Señor, el aceite no menguó y la harina en la tinaja nunca faltó hasta que volvió a llover. Así es que Él te respalda con toda provisión a donde Él, ¿verdad?, ha puesto, ha asignado a las personas para tu vida, para bendecir tu vida. El poder de la asignación no es afectada por ninguna crisis, porque viene de la eternidad, porque viene de Dios, porque no lo afecta el tiempo, la materia y el espacio. Aquí en el espacio terrenal hay una crisis, no hay agua, no hay alimento, hay hambruna. Eso es lo que está pasando en el espacio espiritual natural. Pero en el eterno, en el espiritual, ahí no está pasando eso. Ahí está toda la provisión. Y Dios trae un hombre
llamado por él y lo establece ahí y le dice, conecta con esa viuda, conecta con los principios y voy a hacer un gran milagro, porque después de ahí, a partir de ahí, días más adelante, son meses más adelante, llueve sobre la tierra y entonces empieza a haber alimento. Pero Dios quería hacer algo grande ahí. Así es que el poder de la asignación no es afectado por ninguna crisis ni problema, todo lo contrario, tu asignación resolverá los problemas que están ocasionando ahí en la crisis. ¿Alguien está aprendiendo este principio? De aquí se deriva el principio de las primicias. Cuando tú le das lo primero, lo mejor, lo nuevo al Señor, entonces comienza a haber provisión impresionante. Por eso es muy importante escuchar la voz de Dios, porque hay un lugar que Dios ya asignó donde hay toda provisión y sustento para superar cualquier crisis y avanzar, ¿verdad? Si alguien está atravesando una crisis, alégrate. Si alguien está atravesando una crisis, alégrate como la viuda. No creo que alguien esté atravesando una situación como la de la viuda, ¿verdad? Que diga, bueno, nada más está ahí una pizza, la mitad de esta rebanada y pues mi hijo y yo ya después a morirse. Nadie está pasando por eso. Pero si alguien está teniendo una crisis, alégrate. Estás en este lugar y no por casualidad, sino por asignación. Amén. Yo le daría un aplauso al Señor. Repite después de mí. Estoy en este lugar, no por casualidad, sino por asignación. Amén. Gracias, Señor. Hechos capítulo 1, verso 8. Dice este capítulo 1, verso 8. Dice, el contexto aquí es que Jesús les está diciendo a sus discípulos, les está diciendo, hay un lugar asignado para ustedes. Pongan mucha atención. Dice el verso 8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús les está diciendo, hay un lugar, vayan allá, no se dispersen, estén en el lugar de asignación, porque van a recibir poder, vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes y sus vidas van a ser testigos hasta lo último de la tierra. Jesús les dio instrucciones a sus discípulos y les indicó un lugar asignado. Ahí recibirían toda provisión, todo poder, recursos que necesitarían para sus vidas y también para poder bendecir a otros. Tremendo, ¿verdad? Los lugares son importantes. Ahora, cada uno de nosotros somos la iglesia. Y si Dios nos dice, dentro de unos años, no sé, ¿verdad? Ahora establezcanse en este otro sitio, yo he provisto este edificio para ustedes, la iglesia se va a ir para allá porque nosotros somos la iglesia. ¿Me explico? Tú y yo somos la iglesia. Cuando nos juntamos, hay una asamblea, ¿verdad? En la antigüedad se llamaba la reunión de los que gobiernan, eclesía, los que tienen gobierno, los que van a determinar los destinos de la sociedad. Ese es el término que usa Jesús cuando dice, yo quiero edificar mi iglesia. Así es que Dios está edificando sobre cada uno de nosotros y nos ha dado provisión, nos ha asignado este lugar. Y en este lugar, cuando tú te conectas en este lugar, con esta congregación, en esta reunión, es donde Dios conecta sus recursos. ¿Para qué? Para que gobernemos allá afuera. ¿Qué vas a gobernar? Tu familia, tu salud, tu economía, las cosas que querían destruirte. Cuando tú estás aquí y estás recibiendo la palabra y dices, yo sé que puedo vencer eso que me ha estado tratando de matar. Yo lo puedo vencer. Amén. Lugar de asignación.
No vienes aquí solo para oír un mensaje y tratar de sentir bonito. Oh, a veces la palabra de Dios nos hace sentir bonito, pero no es por eso. Es porque hay instrucciones que Dios quiere dar para activar los recursos. Él quiere que gobiernes en tu vida. Así es que los recursos están definidos y disponibles en tu lugar de asignación. En ese lugar vas a recibir una fuente abundante de sabiduría, de recursos. Dios es un Dios de instrucciones. Y normalmente las instrucciones, sus instrucciones, siempre van a estar asociadas a lugares de asignación. Amén. Yo he intentado ver otros predicadores, por supuesto, hay mucha gente de Dios, muchos. Y a veces prendo la tele o escucho algunas prédicas y digo, wow, qué tremendo, impresionante. Pero las instrucciones que Dios nos da aquí son diferentes. Entran a lo más profundo. Te dicen, haz esto porque quiero hacer esto contigo. Los lugares son importantes. Siempre Dios tiene un lugar de asignación donde están los recursos. Cuando Dios te asigna un lugar que llamamos iglesia, donde se congrega la iglesia, necesitamos estar atentos, porque dependiendo la actitud que tú tomes en el lugar de asignación, va a ser lo que se va a desatar sobre tu vida. Yo puedo estar en el lugar de asignación y ser incrédulo o llevármela muy superficial, no comprometerme y decir, oh, está padre, pues la presencia y todo está bonito y el mensaje es bueno y ok, y yo salgo y sigo con mi vida y no tengo la correcta actitud con el lugar de asignación. Yo debo entender después de este mensaje que mi lugar de asignación es digno de ser honrado. Dios te ha traído a esta iglesia porque Él ya ha preparado toda clase de provisión para tu vida que va a desatar un destino glorioso y grande para ti. ¿Cuántos lo creen? Si es que tu llamado está asociado a un lugar de asignación, a tu lugar de asignación. Y mi pregunta es, ¿de veras estoy dando lo mejor de mí para este lugar de asignación? ¿Qué es lo que hizo la viuda? La viuda dio todos sus recursos. Ella no escatimó. Ella estaba en crisis. Alguien puede decir, pastor, yo voy a dar, pues soy muy generoso, nada más que me vaya bien. Pero esta mujer no escatimó. Esta mujer dijo, eso dijo el Señor. Yo lo hago, claro, por supuesto. ¿Cuál es la actitud que tenemos en el lugar de asignación? Alguien puede estar en su lugar de asignación con la actitud incorrecta o las motivaciones incorrectas. Pero necesitamos entender que tu bendición está atada a tu lugar de asignación. ¿Y cómo estamos actuando? ¿Estamos honrando esa congregación? ¿Estamos honrando lo que Dios me está hablando? ¿Estamos honrando? Y cuando yo digo honrar, es hacer algo al respecto. La ley de asignación dice todo lo que Dios quiere darte y hacer contigo para que alcances tu propósito, ¿verdad? Vivas en tu propósito, está en el lugar que Él ha asignado para ti. Es una ley. Todo lo que Dios quiere darte para que alcances tu propósito en la vida. Lo vas a estar escuchando cada vez que se reúne la iglesia, cada vez que se reúnen los que van a gobernar, cada vez que se reúnen los que van a recibir instrucciones, cada vez que se reúnen los que están dispuestos a usar todos sus recursos y su fe para establecer cosas nuevas en sus vidas. Entonces estarás sacando lo mejor de tu lugar de asignación. En este lugar serás formado en carácter, en fe. Tu potencial será llevado a otro nivel para que alcances tu propósito. Así es que voy a terminar diciéndote 4 cosas, principios poderosos en el lugar de asignación.
Primero, tu propósito está relacionado con tu lugar de asignación. Propósito en la vida, el significado, lo que vas a disfrutar en la vida, lo que le va a dar sentido a tu vida. Está relacionado con tu lugar de asignación. Es ahí donde lo descubres. No estás aquí por casualidad. Dios te ha asignado. Ese es el primer principio. Tu propósito está relacionado con tu lugar de asignación. Segundo, tu crecimiento y desarrollo está en tu lugar de asignación. Es donde puedes crecer en el conocimiento de Dios y de tu propósito. Tres, la actitud que asumes en tu lugar de asignación te llevará al fracaso o al éxito. Yo puedo estar en mi lugar de asignación y estar fracasando y tropezando y no prosperar y no crecer y no avanzar y quedarme a medias. ¿Y qué pasa? ¿Por qué Dios no me bendice? La actitud que asumes en tu lugar de asignación te lleva al fracaso o al éxito. Sabes, cuando yo me relaciono con la iglesia, necesito entender que hay compromiso. Si tienes una actitud de compromiso, si te comprometes, entonces hay algo que yo debo hacer o hay cosas que yo debo hacer. Unas cosas las hace Dios porque Él ya asignó ese lugar y provisión y otras cosas las hago yo. Y si yo tengo la actitud correcta y yo entonces comienzo a hacer las cosas que tengo que hacer o me comprometo, entonces el éxito estará alcanzándome. 4. En tu lugar de asignación están los recursos, tu seguridad, tu protección, tu autoridad y el poder del Espíritu Santo en tu vida. En el lugar de asignación, en tu lugar de asignación, están los recursos, todos los recursos que tú necesites. Y muchas veces no es dinero, muchas veces no son cosas materiales, son recursos espirituales que necesitas para desatar, para activar lo material. La actitud que asumes, ¿verdad? Pero en tu lugar de asignación están los recursos, tu seguridad. El lugar de asignación es tu lugar de recursos, tu lugar de seguridad, tu lugar de protección, tu lugar de autoridad. El lugar de poder de Dios en ti. Es un lugar de revelación. Es un lugar donde se provoca un ambiente de fe, un ambiente de la presencia de Dios, donde está fluyendo y fluyendo y fluyendo la sabiduría. Así es que, te gozaste, lo pasaste muy padre, sentiste, porque algunos son más sensibles que otros y sentiste a Dios. Bueno, pero ahora hay que levantarse de ahí y llevar bien claro lo que tenemos que hacer. Y entonces seremos confrontados con nuestra fe, porque al momento de salir al mundo, ¿verdad? A nuestras actividades de todos los días y de veras moverse en lo que Dios ha dicho, necesitas la fe. Yo no podría entender, si hubiera estado yo al lado de la viuda, le hubiera dicho, oye, ¿qué piensas de lo que dijo ese hombre, Elías? Y ella cocinando ahí, ¿verdad? Y haciendo la masa y todo. Pues no sé, tengo mis dudas, quién sabe, pero pues no hay de otra, no. La actitud de esa mujer fue de fe. La actitud de esa mujer es, la crisis está tremenda. Volteo a ver a mi hijo y digo, no hay nada que comer. ¿Cuántos son papás aquí? ¿Cuántas son mamás? Ponte en el lugar de esa mujer, ¿no te partiría el corazón? Y dirías, ¿qué voy a hacer? O sea, al momento de recibir la instrucción del hombre de Dios, ese es el momento de usar la fe. Y ese es el momento de decir, te creo, Señor. Te creo, Padre. Es mi lugar de asignación. Te creo. ¿Sabes dónde ha fallado la iglesia? ¿Dónde hemos fallado? Es precisamente en que el lugar de asignación sí es. La revelación, ahí está.
La instrucción de Dios sí ha venido. Y entonces, la actitud. Porque a pesar que el Señor ya dijo, sigues creyendo que la enfermedad te va a vencer. A pesar que el Señor ya te dijo, sigues teniendo miedo, temor y desconfianza. Y no sacas lo mejor, el mejor provecho de tu lugar de asignación. No sucede aquí, en otras iglesias. Pero a mí me asombra la actitud de esta mujer. Ahora, imagina después de eso, cuando el recipiente del aceite, y le dice Elías, oye, con que hace hambre, ¿no? Échate otras tortitas, ¿no? Ok, y va, wow, está lleno esto, ¿de dónde salió esto? A ver, venga, pues vamos, ¿cuántas quieres? Pues unas 4, porque ahorita sí traigo. Estuve en ayuno mucho tiempo. Y esta mujer preparando y preparando y preparando, y no faltó hasta que volvió a haber alimento. Tremendo. Así es que nuestra fe es retada. Hoy tú recibes un mensaje poderoso, impresionante, lugar de asignación, y tú dices, oh, qué bueno que estoy en este lugar, conociendo estos principios. Pero ¿cuál va a ser tu actitud? ¿Te vas a comprometer? ¿Cómo crees que vas a poder vencer eso que no habías podido vencer? ¿Cómo crees que se va a poder? Necesitas tener la actitud que tuvo esta mujer. Yo lo creo y haré lo que sea necesario. Y si la instrucción es enfoca tu pensamiento, enfoca tu mente en esta situación, enfoca tu fe, haz estas cosas, yo las voy a hacer. La instrucción era muy sencilla. Haz primero para mí, dame la primicia a mí, ¿verdad? Porque no se la puedes dar a Dios, Dios no necesita de ese pan, pero Dios necesita que tú le des algo a Él a través de su representante. Y si tú lo haces a través de su representante, tú estás estableciendo un poderoso principio. Entonces, de esa pequeña cosita de harina y de esos pequeños gotas de aceite hizo un pan. Era algo nuevo. Y le dio una parte, la primera, lo mejor, lo nuevo, lo primero para el Señor. Y cuando la recibe el hombre de Dios, la está recibiendo Dios. Cuando se la está comiendo el hombre de Dios, se está activando el poder de la primicia. Se está activando el poder de ese principio. Cuando alguien va a hacer negocios, cuando alguien recibe cantidades, cuando alguien, si tiene bien claro esto, la primicia es para el Señor. Esto es lo primero, esto es lo mejor para Él. La religión nos enseñó, oh, dale lo que te sobre. Si tienes la limosna, esos no son principios de Dios. Lo que yo te estoy enseñando son principios que pueden transformar tu vida. ¿Alguien tiene el mensaje? ¿Sí? ¿No se te va a olvidar? Recuerda que Dios ama a los que tienen buena memoria. Y en medio de la crisis, tú activas eso y dices, oh, no sé cómo de dónde vino esta crisis, yo no la provoqué, pero no importa. Tengo recursos, tengo principios. Dios está conmigo, estoy en un lugar de asignación poderoso. Amén. Y entonces comprueba lo que Dios prometió para tu vida. No te abandonaré, no te dejaré, yo estaré contigo siempre. Amén.